Seguro que alguna vez te has preguntado ¿cuándo merece la pena fidelizar a un cliente y cuándo no? ¿Debes fidelizar a todos tus clientes? ¿Qué tienes que tener en cuenta para saber si ese cliente merece la pena ser fidelizado o no? Pues de cómo, cuándo y qué tienes que tener en cuenta a la hora de invertir tu tiempo en fidelizar a un cliente, te quiero hablar justo en este episodio del podcast de las ventas. ¿Estás preparado para saber cómo fidelizar a un cliente? Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí vas a encontrar información que te ayude a tener mejores resultados, ser mejor persona, estar más en calma y en definitiva tener una mejor vida, que de eso se trata al fin y al cabo, que para eso estamos en este planeta. Como te contaba en la introducción, muchas veces seguro que te has hecho esta pregunta. ¿Merece la pena fidelizar a un cliente? No te voy a hablar tanto de cómo fidelizarlo, pero sí que tienes que tener en cuenta a la hora de fidelizar a un cliente, que en definitiva viene a ser un poco parecido. Pero sobre todo lo que me gustaría que tuvieras en cuenta es qué implica fidelizar a un cliente frente a no fidelizar a un cliente y qué tienes que tener en cuenta. Porque fidelizar a un cliente requiere una inversión en tiempo, en recursos y en dinero. Entonces no siempre, quizás, y no en todos los casos, te merezca la pena fidelizar a un cliente, porque cuesta. Y como tiene un coste, y generalmente depende del cliente, depende del producto, suele ser bastante elevado, me gustaría que tuvieras en cuenta que a veces te va a merecer la pena y a veces no. Pero antes de entrar a hacerte esas preguntas que te ayuden a verificar si tu cliente merece la pena ser fidelizado o no, me gustaría que tuvieras en cuenta, antes de todo, las ventajas de fidelizar a un cliente, porque está claro que aunque lleve un tiempo en recursos, en dinero y tenga mucho coste, está claro que merece la pena fidelizar. ¿Por qué? Porque un cliente fidelizado vas a tener venta recurrente, es decir, te va a comprar constantemente, sobre todo si es algo que puedas vender. Está claro que esas preguntas tienes que hacerte después para fidelizar, pero si tú vendes distintos productos o algo que puedas de alguna manera avanzar o que puedas repetir la compra, si te dedicas a vender productos que son de larga vida, quizás no, pero si son de corta vida o son cosas que se tienen que renovar cada año, pues ahí tienes una venta recurrente. Y si tienes una venta recurrente, probablemente te merezca la pena que fidelices a ese cliente. También tienes la posibilidad, cuando tienes un cliente fidelizado, que te haga una venta cruzada, es decir, que te ayude a vender dentro de esa organización, si es un cliente de empresa, o a otras personas que conozca lo que tú le estás vendiendo, porque si está satisfecho y está fidelizado, va a ser tu mejor referencia, va a ser quien mejor hable de ti, va a ser tu mejor publicidad. Un cliente fidelizado, contento, satisfecho y feliz es la mejor referencia que puedes tener, es la mejor publicidad que puedes tener, porque nada vende más, ya lo sabes, que un cliente hable a otro bien de ti. ¿Qué más puedes pensar? Que cuando tienes un cliente fidelizado, evidentemente hay una reducción del coste comercial, hay una reducción del coste de la venta, porque te va a costar menos vender a ese cliente. ¿Por qué? Porque ya te conoce, ha probado tus productos, ha probado tu servicio, ha probado tu atención, está satisfecho con ello y por lo tanto, y esto es muy importante, tiene una menor sensibilidad al precio. Esto no significa que utilicemos esta parte para aprovechar y subir los precios cuando no sea necesario, ya sabes que no, pero sí que está claro que va a ser menos sensible al precio porque sabe lo que va a recibir a cambio de ese precio. Y esto es algo que en un cliente nuevo
no va a ser tan sencillo de conseguir. ¿Lo puedes conseguir? Sí, pero no a la primera. Lo vas a conseguir cuando lo fidelices. Por eso es tan importante que tengas en cuenta qué ventajas lleva fidelizar a un cliente, que las tiene a pesar del alto coste que supone fidelizar a un cliente, porque es atención, que se la vas a dar siempre, pero si quieres un cliente que quieres que te compre, le vas a tener que dedicar mucho más tiempo, mucho más recursos, mucho más material para que esté continuamente satisfecho. Dicho esto, me gustaría que tuvieras en cuenta que no hay reglas escritas, no hay axiomas, no hay nada que esté grabado a fuego a la hora de saber, pues bueno, si claramente te merece la pena o no te merece fidelizar a un cliente. Pero sí que hay determinados factores, determinadas preguntas que te tienes que hacer para que averigües si te merece la pena o no te merece la pena fidelizar a un cliente. Personalmente, ya sabes cuál es mi opinión, yo creo que sí merece la pena siempre fidelizar a los clientes, pero es cierto que en determinadas circunstancias quizás no te compense tanto. Sobre todo con esta primera pregunta que te voy a hacer es: ¿cuánto te aporta tu cliente versus el tiempo que empleas en la gestión de ese cliente, la gestión comercial de ese cliente o en la gestión técnica de ese cliente, la gente que lo está atendiendo si estás vendiendo un producto o un servicio que requiere atención por detrás? Es decir, ¿cuál es la rentabilidad de ese cliente? Si esa rentabilidad del cliente es normal, aceptable o alta, está claro que te va a merecer la pena fidelizarlo. Si es muy baja, quizás tengas que invertir menos recursos, menos tiempo, menos dinero, menos atención, para que este cliente se convierta en un cliente 100% fiel. Sí que tienes que atenderle, pero quizás no tengas que dedicarle tanto tiempo. Otra pregunta que te puedes hacer a la hora de decidir si ese cliente o no merece la pena ser fidelizado es la frecuencia con la que te va a comprar. Es decir, si tú estás vendiendo algo que se renueva solo una vez al año, que no requiere mucha atención, pues a lo mejor sí que le puedes dedicar algo de tiempo, pero tienes que dedicar menos. Y si te da algún problema o si te resulta más complicado de gestionar a ese cliente, quizás tengas que dedicarle menos tiempo. Quizás tengas que, priorizar a otros clientes frente a este. O definitivamente, si un cliente tiene una rentabilidad malísima, la frecuencia de compra es muy baja, a lo mejor. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.